As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy muy sorprendido porque no entiendo cómo ha podido ocurrir que el Madrid, después de la conjura total que llevó a cabo ese vestuario en la antesala del Madrid-Milan de Champions, haya vuelto a perder. Pero vamos a hablar de la derrota del Madrid. Te había puesto en WhatsApp que nuestro grupo que era noche, íbamos a hablar de un especial elecciones norteamericanas. Sí. ¿Vale? Bueno, el Madrid no ha ganado ningún estado tampoco en Madrid en las elecciones. O sea, que... Vamos a hablar, ¿qué te parece ciertos vuelcos electorales en algún estado? Georgia, Pensilvania. Vamos a hablar de esas cosas, Enrique. No vamos a hablar el del voto Real blanco, Madrid, de fútbol, a la Champions, que no hay nada que contar tampoco nuevo, nada. Hombre, el voto blanco ha sido decisivo, por lo que dicen, pero ¿sabes qué he leído? He leído en prensa ibérica a Javi Giraldo, que es oyente del podcast, ha hecho un reportaje bastante gracioso de cuando Donald Trump en los 80 creó una carrera ciclista para competir con el Tour de Francia. O sea, una cosa muy loca. ¿Ah, sí? Sí, el Tour de Trump, es que además se llama el Tour de Trump, y hay dos versiones sobre esto, que una decía que fue el propio Trump el que dijo, si va a ser la mejor carrera del mundo, tiene que llamarse como yo, y otra es que el que le consiguió como inversor, le sugirió este nombre, ¿no? Pero que bueno, al final el resultado es el mismo. O sea, era un poco aprovechar el tirón de finales de los 80 con Lemond y esa generación de ciclistas, y hubo un par de ediciones, por lo menos. Y lo más gracioso de la historia que he leído es que existía el Tour de Ramp. O sea, era igual que Trump, pero Ramp. Y entonces Donald Trump pidió que cambiaran el nombre de la carrera, y no lo hicieron. Bien. Y el Tour de Ramp sobrevivió al Tour de Trump. O sea, esto es... ¿Qué te parece? Bueno, lo he conseguido, ¿eh? Sí. Cortina de humo, elecciones norteamericanas y ciclismo. Ya está. Ya hemos hecho la horita con Es esto. que soy fácil, ¿eh? Soy como un perro al que le tiras Sí. una pelota, ¿no? Sí. Y yo voy a por la pelota y contento, ¿eh? Y te la traigo otra vez. O sea, no hay ningún problema. Eres una marioneta en mis manos, Enrique. Vamos a hablar de la jornada de Champions La que conjura. ha deparado. El Partido Demócrata ha se deparado había conjurado varias- también. Sí. Vamos a sospechar que la conjura ya no funciona en general, ¿no? No. En el mundo. Y pocas cosas funcionan actualmente en el Real Madrid hoy en día, porque vaya imagen ayer en el Santiago Bernabéu, estuve ahí. Señales preocupantes había en el estadio. Más allá del resultado, que es muy malo, más allá de las sensaciones, que son muy malas, es un poco el ambiente ya instalado, algo fúnebre en el Bernabéu, que muy decepcionante y que va a ser complicado levantar esto, y queda muchísima temporada por delante. Y la sensación es que hay una desconexión importante que los jugadores no les da, que hay un agotamiento físico y mental difícil quizá de explicar, pero ayer fue un desastre ante un Milan. Tampoco nos engañemos, un Milan flojito y que también venía de sus propias crisis este año. Entonces, el Madrid es que está a un nivel un tanto
pobre. Sí, sí. Y es que además venía del clásico, de caer con estrépito contra el Barça, de venir dando titubeos durante toda la temporada, más en juego que en resultados, ¿no? Hasta esta secuencia. Y para mí lo peor de todo es que vienes de jugar contra el Barça. A veces decimos, no, es que no tienen tiempo para entrenar, pero esta vez, como se suspendió el partido de Liga, Total. habían tenido tiempo un poco para preparar un plan de partido. Pero Sí. igual que contra el Barça, una y otra vez le costó muchísimo, fue incapaz de atacar una defensa adelantada. El otro día, por momentos, contra el Milan, era exactamente igual. O sea, era como si no hubieran aprendido nada. O sea, y luego cuando habla Ancelotti, ¿tú no tienes la sensación de que cuando habla Ancelotti a veces habla como si no fuera él el entrenador del Madrid? O sea, Estás hablando que tiene un desdoblamiento de personalidad. no, es que dices, no, sí, tenemos que ser más compactos, tenemos que defender mejor, tenemos que... y dice, bueno, vale, pues sí, si lo sabes, pues, ¿qué has estado haciendo, no? Estas semanas, estos meses. ¿No es un poco a veces? Hay ministros del gobierno, un poco, ¿no? Socios del partido mayoritario, que reivindican cosas como si no estuvieran dentro del gobierno. O sea, me recuerda un poco a eso, a veces a Ancelotti. Sí. Hay muchos misterios en torno al Madrid actual y a la figura de Ancelotti, que hizo el año pasado, en general, su segunda etapa en el Real Madrid está siendo muy buena, pero ahora está dejando muchas dudas, cierto empecinamiento en un sistema que claramente no le favorece al Madrid, alguna especie de sensación de mensaje encubierto a la directiva y luego también cosas extrañas como el otro día contra el Barça, que no lo comentamos, de repente pone a calentar a Vallejo. Digo, ¿qué planeas? Quizá lo de Vallejo era la típica estrategia desesperada de decir, esto les confundirá, ¿no? A lo mejor estaba Flick y los ayudantes pendientes de quién podía entrar para cambiar el partido y cuando vieron a Vallejo no cayeron en la trampa, o sea, no hicieron un cambio para cubrirse. Hablando de trampas, ayer estaba viendo el partido con mi hermano en el Bernabéu y cuando mete gol, o sea, cuando va a tirar el penalti Vinicius, que haya protestado Morata airadamente en la jugada anterior y tal, antes de tirar empieza a cantar la gran animación del Bernabéu, empieza a cantar Morata, qué malo eres. Mete gol Vinicius y me dice mi hermano... Ya ha salido Don Fútbol a calentar en la banda. Es que lo de Morata... Efectivamente, en 10 minutos ya había marcado gol Morata. Es que yo, de verdad, esas cosas de como herir el orgullo de un jugador, querer que se reivindique y espolearle, nunca lo he entendido demasiado, cuando no hay nada que ofenda más que la indiferencia y en cambio estás ahí como espoleándole, como queriendo que saque lo mejor de él contra ti. Son cosas que de verdad nunca comprenderé, pero bueno, intentando fútbol a estas alturas. Un fútbol es como... En pleno 2024, Enrique, en pleno siglo XXI, sí. Como diríamos, la gente... pinchando a Don Fútbol. Bueno, es que lo aprendemos. Don Fútbol es como una madre, ¿no? Que a veces piensas que no está, que no se entera, ¿no? Que no te ve, pero luego lo sabe todo. O sea, que te ha parido, ¿no? Que te ha visto desde que eras un bebé. O sea, sabe, solo con verte la cara cuando llegas a casa ya sabe lo que te pasa, ¿no? Pues entonces, Don Fútbol es igual, no hay que bajar la guardia nunca con Don Fútbol. Y es verdad que lo de Morata, Morata ya marcó el célebre gol con la Juventus, ¿no? que eliminó al Madrid en el Bernabéu. Y claro, siempre que vuelve a jugar contra el Madrid y demás, pues se abre un poco el debate. Yo creo que al final es el caso del Madrid y de Morata en el que aquella venta que hizo el Madrid al Chelsea ha sido beneficiosa para las dos partes, me parece a mí, ¿no? Porque el Madrid hizo una venta muy buena. No sé si será el traspaso más caro de la historia del Madrid todavía, no lo sé. Y ha ganado un montón de Champions. Y Morata, en paralelo, pues ha ganado lo suyo también, sobre todo mucho dinero, ha estado en grandes clubes, ¿no? Y también le ha ido bien, ¿no? Así que bueno, cosas que así es el fútbol, ¿no? Sí.
Y bueno, luego quedó muy señalado Tchouaméni durante el partido con una silbada importante que hacía tiempo que no veía una pitada a un jugador del blanco en el Bernabéu, porque es verdad que el año pasado pues no hubo motivos y que yo no soy partidario de que se sirve nunca a un jugador tuyo. Pero me tengo que remontar un poco a Mendy contra el Chelsea, que le cayó al pobre hombre una pitada injusta, y creo que es la última, antes de remontar el Madrid, en la final, en aquella Champions mágica de remontadas varias, y no recordaba una pitada como la otra a Tchouaméni, de hartazgo y de cierto cansancio con esa indolencia que a veces proyecta y esa dejadez de funciones, porque es que es verdad que Tchouaméni ahora mismo es que ni corta, ni tiene claridad, ni se ofrece demasiado. Bueno, se ofrece, siempre se ofrece, pero no arriesga demasiado tampoco, pero no es contundente, no barre el campo de lado a lado, no tiene ese gran partido todavía, no se lo ha visto en mucho tiempo. ¿Sabes qué me pasa a mí en estos casos con Tchouaméni? Que me sale defenderlo ahora. Sí, a mí también. ¿Verdad? A mí también. Es un jugador de, como digo, es un jugador de culto, no lo entendéis, es un juego de entrenadores, pero me quedo sin argumentos. Nos lo pone difícil, pero es verdad que en la jugada que desencadena un poco la bronca, o sea, una bronca que viene germinando de hace tiempo en el Bernabéu, no sé hasta qué punto es responsabilidad suya, que puede fallar el pase, pero que luego también Vinicius se queda muy, muy parado, ¿no? O sea, como, sí. Digamos que o sea, la presión tras pérdida es un concepto que a Vinicius le cuesta mucho generar a los delanteros del Madrid. Y luego, como tiene tan poca estrella, Tchouaméni, pues la jugada termina en gol después, ¿no? Que a lo mejor si no es así, pasa un poco más desapercibido. Pero incluso el gesto de Leao, que o sea, se lo come Tchouaméni también, no es que vaya a recuperarlo como un búfalo y que digas, bueno, la lía, pero lo arregla, ¿no? No, es que sigue como en unas arenas movedizas, cada movimiento que hace lo va empeorando todo. Bueno, se ha lesionado Tchouaméni, va a estar un mes fuera. Aparte también, es que eso es muy Tchouaméni también, lesionarse sin que nos demos cuenta. También le ha pasado varias veces. Sí, es verdad. Y Valverde también tiene problemas de espalda, por lo visto, que lo dijo Ancelotti. Es que cuando va mal la cosa, pasan esas cositas, ¿no? Que quizá pequeñas lesiones agrandan. Como tú dices, es una dinámica complicada la de Madrid. Aparte, Valverde fue cambiado al descanso porque le veía con molestias a Ancelotti y se lió un poco gorda porque, pues por lo visto, la mujer de Valverde, Mina Bonino, tuiteó un poco quejándose de ese cambio y señalando a Ancelotti. Y te voy a contar una cosa, Enrique. No puedo más con esto. Ocurre ya desde hace tiempo y cada vez va más esto de que familiares de jugadores que, contrariados ante lo que consideran un ultraje cometido por parte del entrenador, toman las redes sociales para desahogarse y hacer justicia en nombre de su protegido. Y sin excepción, al final los que quedan mal son ellos, por la falta de autocontrol demostrada. Pero mira, padres, hermanos, novias, mujeres, agentes, abuelos, primo del pueblo, cállense. Cállense. Porque, aunque esto parezca inaudito y hasta difícil de entender, no son ustedes los protagonistas. La mejor forma de profesar cariño hacia los suyos, precisamente, yo creo que es manteniendo una profesional e higiénica distancia, no comportarse como un hooligan. También hubo algún caso, el último ha sido el de la mujer de Valverde, ¿no? Pero antes ya han ocurrido muchos casos, me acuerdo con Thiago Silva, con Lunin, creo que era Luis Suárez. Es un poco como, mi niño es el mejor, no son justos con él. Algo que sería suficientemente sonrojante durante un partido de alevines. Sí, eso para mí torna en ridículo en el profesionalismo. Es oportunista, infantil e injusto hacia además hacia el compañero que sale en su lugar. Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Es como es la traslación de los comentarios en las barras de los bares de los
campos de fútbol base de toda España, ¿no? Y lo borró los tweets enseguida. Mina Bonino, pero claro, era tarde, ¿no? Sí, pero no. O sea, ten el móvil a distancia si te vas a calentar con facilidad, porque es que aparte no le haces un favor a nadie, yo creo. Y luego aparte, pues eso, es que menoscabar públicamente la figura de entrenador por una decisión que va contra unos intereses sesgados es una muestra de poca madurez y una falta de respeto. Sí, dijo... ¿Dijo qué? Dijo, ¿cuándo van a entender de una vez que Fede no es extremo? O sea, hubo ahí un apunte táctico también. No, y es verdad. Y se quejaba de... Dice, nunca veo que a los delanteros se les recrimine no bajar, pero al boludo que está en todos lados sí. Que imagino que el boludo es Fede Valverde, ¿no? Sí, un poco ahí, y es verdad que además... Me parece que quizá involuntariamente habrá un debate interesante sobre la posición de Valverde. Porque, igual que te digo que no es extremo, yo creo que tampoco es Toni Kroos. Y quizá hubo un intento demasiado optimista, ¿no? Al principio de temporada, porque Toni Kroos un poco le señaló como sucesor, se puso el 8, se tiñó de rubio. Casi pidió la gente llamar a Toni. Que pidió la nacionalidad alemana, no sé, empezó a comer salchichas y se ha pasado, fue al Oktoberfest, ¿no? de su barrio, pero creo que tampoco es su mejor posición estar en la base de la jugada. Yo creo que Valverde sería feliz en un 4-3-3 jugando de interior, yendo totalmente. y volviendo. Por el carril del 8, como diría Carlos Martínez, por ahí es donde ha hecho muchísimo daño siempre y por donde más cómodo está. Y es verdad que es correrlo a la banda, que también lo hacía a veces Zidane, que yo creo que es un poco que es querer aprovechar las muchas virtudes defensivas y sacrificadas de Valverde. Porque recuerdo que ha jugado hasta de lateral en Anfield. Pero creo que de verdad, debería haber un código de conducta interno para estas situaciones y así evitarnos estos momentos así tan incómodos. Porque es que además se le preguntó a Ancelotti en mitad de una rueda de prensa de la Champions, tras caer derrotado ante el Milán, le preguntan por un tuit de la mujer de Valverde, que además, recordemos que es el jugador más utilizado por Ancelotti, además, en el que... Esto es lo que dices tú, esto no es un bar, es el Real Madrid. Entonces, sí. Ahí en la banda jugó el año de la Champions del 2022, ¿no? De hecho, el pase de gol a Vinicius en la final y demás, pero bueno, hubo otro lance del partido con 1-3 ya en el marcador, que en nuestra sección de los no goles, los no goles que se olvidan enseguida, creo que debe estar el golpeo de Rüdiger, que eliminan por fuera del juego previo, pero hace un golpeo, o sea, precioso. O sea, daban ganas de meter ahí nuestra cabeza, que nos pegue una patada, que tan bonita sería la patada en nuestra cabeza en lugar de la pelota. O sea, me pareció un golpeo dificilísimo que hizo como si nada. Que digo, esto le cae a Rodrigo o a Vinicius o a Mbappé y lo fallan. Y el sentido hizo un remate increíble. Efectivamente, y además es verdad que Rüdiger ha demostrado tener en circunstancias un poco al límite en cuanto a, pues eso, no era una posición cómoda, no era un escorzo fácil, no era una pelota caída a placer. Ha demostrado también en algún centro, el centro que hace en un partido importante, que es una remontada que centra como... El gol de José Lu. Sí. Con la izquierda, además. Ha hecho eso varias veces, demostrar tener buen pie y además tener un poco de... ser un poco clutch en esas situaciones. Sí, Así que quizás sea porque como su estado mental natural quizás sea el caos, ¿no? Y la agitación, cuando todos caen en ese estado emocional, él tiene una ventaja, ¿no? Porque él parece sereno. Vive ahí. Claro, tiene un bagaje, ¿no? Entonces, quizás sea esa la clave. De momento no le está sirviendo al Madrid para cerrar la sangría goleadora.
Le metió 4 al Barça, le ha metido 3 ahora el Milan. Se queda un poco en el alambre la Champions. Quizá no sea urgente todavía, pero tiene que ir a Liverpool, por ejemplo, en la próxima jornada. Tiene que ir al Liverpool, tiene que ir a jugar contra el Atalanta, tiene que jugar contra el todopoderoso Brest. Claro, esto que no falla. Ha vuelto a ganar el Brest, lleva 10 puntos de 12. El Brest, que si no sé si lo sabes, que el entrenador del Brest jugó en el Rayo Vallecano una temporada. No sé si sabes que Higuaín nació en Brest también, no sé si lo sabes. Que hoy he visto el multifútbol, el multichampions, y estaba Jaume Naveira, y ha dicho que el entrenador del Brest, que no sé si sabes, que juega en el Rayo, que yo lo llamo Roy siempre porque se escribe Roy, pero él lo ha llamado Roa. Entonces quizá, claro, entonces a toda la gente que le he contado esta historia en las últimas semanas, ahora se la tengo que volver a contar, máxime la semana que juegue contra el Madrid, que es la última jornada, como has comentado, que esa puede ser el inesperado que a lo mejor el Brest juega con los suplentes porque está segundo de la Champions y el Madrid se juega la vida contra el Brest. Hombre, con eso puedes jugar en este formato de Champions. Imagínate, por ejemplo, que el Barça ya está entre los 8 primeros y juega contra un equipo que se pueda estar jugando con rivales como el Madrid o el PSG, que la ha liado bastante también hoy, entrar en la ronda preliminar, puede salir a jugar. Estás ya hablando de biscotto. Sí, hombre, yo lo haría. O sea, no sé el Barça qué hará. Claro, el Barça tiene el problema que como ya juega con los chavales del filial realmente y del juvenil, ¿qué hará? Pondrá a los veteranos, ¿no? O sea, hará al revés, ¿no? Pondrá a Frenkie de Jong. El Barça ahora está en ese momento en el que jugando a perder gana 0-3 al Chelsea. O sea, no tiene... ha puesto el pie en el acelerador, está comodísimo y hoy había dicho yo por ahí que ganaba el Barça 1-5, ha ganado 2-5, he fallado, pero está con un nivel de confianza y de... Hoy Koundé, 3 asistencias, Rafinha también, otro gol, otra asistencia. Bueno, ha jugado contra la Estrella Roja, que como lo mejor que tenemos aquí, Javier, son los oyentes. Yo lo que quiero es que estos días aparenten que saben un poco de fútbol. O sea, tienen que decir, uno, que la Estrella Roja es el único equipo de la antigua Yugoslavia que fue campeón de Europa. Esto siempre es un apunte que entra muy bien. Con Prosinecki, por ejemplo. Luego, hay que mentar el golazo aquel que marcó Maradona en un partido de la Recopa. La vaselina, hablas. La vaselina esa que se va de todos. Mete 2 goles ese día. Creo que los otros 2 los mete Schuster, pero ese segundo de Maradona le cambió un poco la carrera. He leído varios reportajes que han hecho estos días y a raíz del boom que siguió a ese gol, su representante, que tenía un nombre, un apellido un poco raro, Jorge no sé qué. Era Grondona, ¿no? No, Coppola. Casterpillar o algo así. Ah, vale. No es así, pero suena parecido. Pues se le ocurrió una idea de mandar a hacer un vídeo de highlights de Maradona de un par de horas. Y claro, le puso música así como trans europeo, que es muy de los vídeos. Eso no lo sé, pero que a raíz de ahí, digamos que Maradona se convirtió en un fenómeno más global, ¿no? Porque claro, entonces no se veían tantos partidos habitualmente y demás, y se ve que fue un éxito ese vídeo, que era a principios de los 80. Que es un poco como lo de las ruedas en la maleta, ¿no? Que es un invento más o menos bastante reciente y dices, estaba ahí delante, ¿eh? No lo vimos. No. ¿Viste el otro día? ¿Con quién me lo pasó? ¿O dónde lo vi? No lo sé, que me acordé de ti. Que ha ido un poco más allá, lo de las ruedas en las maletas, que han inventado una maleta con ruedas en la que te puedes sentar y que tiene un motorcito que te lleva como un patinete. O sea, como un patinete sentado. Lo he visto. No sé. No estoy a favor de eso.
No, hasta que te sientes un día y te muere. Eso seguramente será así. Hablando de representantes y de agentes, he leído que me ha encantado, no sé por qué, pero que el agente de Balotelli es un DJ. Ahora es un DJ. Pero aquí el orden de los factores es importante. O sea, ¿es un DJ metido a representante o es un representante que pone Spotify, ¿no? Y dice que pincha? Porque no sé qué es mejor o peor para Balotelli, claro. Es un DJ que ha acabado siendo representante y eso yo creo que es bueno para Balotelli, porque alguien que se dedica, que logra hacerse hueco como DJ, te sabe colocar a un Balotelli trasnochado con 34 años en el Bolonia fácil. Así que puede hacer un poco como estas agencias que igual hay un festival que quiere a un grupo, ¿no?, de música y les endosa 7 o 8 grupos que llevan la misma agencia, un poco así, ¿no? Sí. Esto se hace así. No, y ya está involucrado está involucrado en algún fichaje bueno, con Gallagher también, con Atlético de Madrid y demás. Bueno, Hombre, claro, los Gallagher, ¿no? Igual fue a por los otros hermanos Gallagher y hubo un error ahí. No lo sé, creen que tocaban en el Metropolitano. Mino Raiola era pizzero, recordémoslo. Hombre, lo más alto que puede llegar a ser una persona en el mundo, a mi parecer. Más felicidad además, no puede estar en la vida que siendo pizzero. Mino Raiola tenía perfil de pizzero. O sea, le ves manchado harina con una camiseta blanca y tirando al aire la masa perfectamente. Sí, pero quiero decir que puede haber ahí ideas de negocio con Balotelli, fútbol y música, mogollón. O sea, puede funcionar eso. Te traigo para luego un par de ideas de negocio también. Ah, sí. Vengo cargado, vengo fuerte. Para todo lo que no se habla del Madrid, bienvenido. Entonces, necesito rellenar. Pues mira, yo tengo cositas hoy un poco para huir del Madrid y de la realidad un poco. Porque uno de los goles del Estrella Roja lo ha marcado Silas Katompa Mbumpa. No confundir con Silas Huamangituka, que es la misma persona. En realidad es la misma persona porque este chico tiene una historia bastante loca, porque nació en la República Democrática del Congo, un representante lo llevó a hacer una prueba a Bélgica en el Anderlecht y cuando fue a firmar el contrato, por lo visto, el visado que le habían hecho había caducado y este agente le aconsejó que no se fuera de Europa porque no podría volver, lo llevó a París y le consiguió una identidad falsa. O sea, la identidad real es Silas Katompa Mbumpa y la falsa es Silas Huamangituka. Y con esa identidad jugó unos años hasta que en 2019 un reportaje de la prensa francesa desveló esta posible falsificación documental. Resulta que Silas Katompa Mbumpa estaba entonces en el Stuttgart y pues digamos que con el Stuttgart confesó esta movida porque su agente la había estado extorsionando desde ese momento para que no lo contara, porque encima le había puesto un año menos de edad y cosas así. Y el Stuttgart la ayudó legalmente para denunciar al agente y rompió el vínculo y la cosa terminó más o menos bien y ahora está jugando en el Estrella Roja. Que digo yo, puestos a falsificar tu identidad, ¿no es mejor buscar un nombre más distinto, ¿no? Para que la gente no te relacione con el anterior? ¿Tú qué harías, Javier, si tuvieras que buscar un nombre falso? Lo entiendo. ¿No? O sea, no habrá muchos Silas Katompa Mbumpa ni muchos Silas. Es más difícil el nombre que dices. Huamangituka. Que quizá a la hora de buscar el nombre falso pusieron aleatorio, ¿no? Como la contraseña aleatoria. Sí. Y le salió este apellido tan raro. No sé. Tú no serías Javier Baznar, ¿no? El nombre falso, por ejemplo. O sea, eso levanta sospechas. Sería como Mario y Wario, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues, ¿qué te parece? Esta historia también es muy buena para nuestros oyentes para que la cuenten
en la cama. Esto no me lo han enseñado en el Multi Champions y lo estoy viendo ahora en el programa de Noche de Champions, que a Cubarsí le han hecho una cara nueva. Sí, ha tenido que cambiarle porque ha quedado bastante tocado, ¿no? Le han Sí, hecho ahora una patada, ¿no? En la cabeza. estaba sonriendo ahora, pero yo ahí creo que ahí igual le queda cicatriz y todo, ¿eh? Que este era uno de mis sueños de pequeño. Alguna vez te lo he contado, ¿no? Sí, yo llevar escayola. Llevar escayola es fácil. Te pongo yo una si quieres. Si es tu sueño. No, yo nunca he tenido, pero que me daba envidia, como el típico niño que venía de clase con un poco más, entraba siempre tarde, haciéndose un poco el héroe, y le venía a veces con Sí. su madre que le llevaba o su padre Sí, le llevaba la mochila. Lo de tener que subir 3 pisos de escaleras con muletas no tenía nada que ver en lo de llegar un poco tarde. Era que se quería hacer el héroe. Sí, era un poco todo el mundo girándose, en plan, wow, ¿qué le ha pasado? Sí. Y tenía una silla aparte para tirar la pierna. Le firmaban la escayola, ¿no? Eso no pasaba. Le firmaban la escayola. O imagínate llevar un pañuelo así con un pañuelo guay de forma... eso. No, pero lo que te quería decir es que no necesitas romperte nada para ponerte una escayola. Si tú te quieres poner una escayola, yo te la pongo. Se me notaría. Es como las gafas de cristal, ¿no? Te la firmo. No cuela. No lo sé. Pero claro, yo tenía ese sueño de hacerme una cicatriz un poco heroica, ¿no? En algún partido, así como Luke Perry en Sensación de Vivir. Pero nunca sucedió y ya no la quiero. A diferencia de tú que sigues queriendo una escayola. Porque yo entiendo que no quieres la cicatriz. Ya vivimos de nuestra carita, Enrique. No vivimos de nuestra sonrisa, está asegurada estas caritas, Enrique. Entonces no podemos tener cicatrices ya. Sí. Hombre, de nuestra carita y de nuestro criterio futbolístico. Te voy a decir, apúntate un nombre, Javier. Apúntate un nombre. Anis Hadji Moussa. Anis Hadji Moussa, 22 añitos, juega en el Feyenoord. Ya ha metido un golazo hoy. ¿Has visto este que con la azul que ha hecho como un sombrerito, mini sombrerito y luego con el exterior? Pues es el primer gol que mete con el Feyenoord. Lo lleva este verano. Pero yo ya, si fuera director deportivo de cualquier club del mundo, fichaba a Anis Hadji Moussa y buscaba a Cristian Volpato, que es otro que te descubrí yo, que me parece que está en la Serie B, en el Sassuolo, con el que bajó el año pasado, pero aún le tengo fe a los dos. Yo ficho a estos dos zurdos, pediré un informe final a los 10 de Getafe, como sabes, Javier, que son los ojeadores de referencia de este podcast, y para adelante. Has apuntado el nombre, ¿no? Sí. Es Anis, ¿cómo suena? Hadji, sin A-H-A-D J Moussa con 2 S. Apúntalo bien, porque si no luego puedes fichar a otro. Confusión, fichó al otro, así como fichas a Silas Catón como Silas. Sí, exacto. El que no hace falta ya descubrir, porque es muy bueno, es Griezmann, porque en el Atlético Madrid PSG, o PSG Atlético Madrid, mejor dicho, se ha llevado los elogios a Oblak con razón, porque ha hecho un partidazo con varios paradones y ha estado muy listo en el último gol, en el último suspiro del Atlético de Madrid. También se ha llevado elogios merecidos a Ángel Correa, porque, bueno, en ese papel secundario, esta temporada ya ha levantado varios partidos en San Mamés, contra el Real Madrid en el Metropolitano y hoy contra el PSG. Pero lo que hace Griezmann en esa jugada, a mí es que me parece inteligentísimo Griezmann. Me encanta verlo jugar por la pausa y el pase que da, y también cómo se os ha ido reconvirtiendo a un jugador más cerebral, más que juega más en el medio, que como el fútbol y demás. Y lo que ha hecho hoy, la gente lo da a veces se da por hecho, pero el pase que da en el minuto 93, con una frialdad y con una facilidad pasmosa, me ha parecido impresionante. Y una victoria del Atlético de Madrid de oro, y además un poco patacazo del PSG, porque no sé exactamente qué han hecho al final, pero es para matarles, sinceramente. Yo si fuera, Luis Enrique estaba hundido al final.
un poco bastante bacatazo. Ahora mismo están fuera. Y es verdad que tiene 2 partidos medio asequibles, pero aún tiene que jugar contra Bayern de Múnich y Manchester City, me parece. O sea que cuidado con el PSG. Y esa pausa que dices de Griezmann, después del saque en largo de Oblak, ha sido perfecta, porque ha habido como medio segundo en el que parecía que renunciaba a la contra, al ataque, y creo que eso ha influido en el malísimo repliegue que ha hecho el PSG. Que no ha vuelto, porque como el PSG igual ha pensado, bueno, ya se acaba el partido, no van a ganarlo. Pero luego ha hecho ese pase que tú dices, perfecto, y luego ha definido Correa muy bien con la ayuda de Donnarumma, que Donnarumma no sé si está al nivel que se presupone de él, sobre todo a nivel de clubes, ¿no? Porque luego con Italia, pues juega algo. Creo que Italia lo hizo bien, la Eurocopa. Pero la Eurocopa sobre todo, ¿no? Porque luego tampoco fue al Mundial. Pero... horrible Vitinha, cómo defiende ese balón en el último minuto con Correa. Le ha dado espacio para que se fumase un puro Correa. Me sigue decepcionando el PSG, la verdad. Sí, muchas decepciones, Javier, si es la vida. Antes de que me cuentes las ideas de negocio, te tengo que contar por lo menos 2 cosas. Te tengo que contar dos cosas, por lo menos. Una que es lo que yo voy a contar de aquí al Roscón de Reyes, más o menos. O sea, ahora en Navidad que hay un montón de comidas, de almuerzos, de desayunos, de meriendas, de cenas, que ya me voy preparando para ello. Pues yo necesito una historia que contar y la encontré ayer, un poco de casualidad, y te la quiero contar a ti el primero, a ver si funciona esto. ¿Tú sabes quién era el barbero de Gandía? No tengo el placer ni el gusto, cuéntame. El barbero de Gandía era Marcos Struck, que fue un delantero mítico de los años 90, principios de siglo, en Segunda B. Jugó, como su propio nombre indica, jugó en el Gandía que entrenaba a César Ferrando, que luego fue entrenador del Atlético de Madrid, por ejemplo, y que ganó su grupo en Segunda División B. Pues Marcos Struck jugaba en ese equipo, por ejemplo, luego jugó en el Castellón, y su apodo era el barbero de Gandía, porque es de Gandía y porque era y es peluquero, ¿vale? Era un jugador alto, espigado, quizá no muy dotado con los pies, pero que el típico que le tirabas una lavadora a la cabeza y te la bajaba en cualquier campo, en cualquier situación, ¿no? Era un futbolista muy honrado y muy querido en un montón de equipos que jugó casi siempre en Segunda B, ¿vale? Ahora resulta que el Castellón este verano fichó a un chaval llamado Pere Marco, que mide 1,93, juega delantero y casualmente es de Gandía. Hasta aquí todo correcto. Entonces, claro, a la gente le recuerda mucho a Marcos Struck, que estuvo aquí. Entonces yo llamé a Pere Marco, un chaval muy majo, y me contó varias cosas. O sea, la primera y más fascinante es que el heredero del auténtico barbero de Gandía tiene una madre que trabaja en una peluquería en la que trabajó el auténtico barbero de Gandía. Esto me parece, me vuela la cabeza. Y entonces, cuando Pere Marco era prácticamente un bebé, se ve que el auténtico barbero de Gandía iba mucho por ahí, por la peluquería, y porque conocía a la familia. Pero esto no acaba aquí. O sea, cuando Pere Marco era juvenil, subió a jugar un playoff con el primer equipo del Gandía para subir a tercera división. Había metido el gol, era como el predestinato, un poco, para ser el héroe. Había marcado el gol que metió al Gandía en el playoff de ascenso, había marcado un gol en la semifinal del playoff de ascenso y salió en el partido decisivo de la final en la prórroga. ¿Y quién estaba comentando en la televisión de Gandía, en Telesafor, ese partido, Javier? El entrenador del Press que jugó en el Rayo. Rua. Es posible, pero en el audio francés. En el audio, no sé si era en valenciano o en castellano, estaba Marcos Struck, el auténtico barbero de Gandía, que cuando entró al campo Pere Marco dijo, bueno, Pere Marco, aunque es muy alto, no va muy bien de cabeza. Entonces apareció Don Fútbol también, según me contaba, esto me lo contaba todo Pere Marco, partiéndose de risa, y
en el minuto 104 o 105 de la prórroga hubo un centro al área y efectivamente Pere Marco marcó de cabeza, un cabezazo perfecto que pega en el larguero, en la escuadra, y acaba dentro, y es el gol del ascenso del Gandía, que ya se podría haber retirado este chaval, ¿no? Con el equipo de su pueblo, marca el gol del ascenso, y entonces llegaron las risas en la retransmisión, ¿no? Que Marcos dijo, ya ha dicho que no iba bien por alto, ¿no? Y esas cosas. ¿Qué te parece, Javier? Esta historia la voy a contar en Navidad a todo el mundo. Me gusta, un millón de veces. Está bien un poco, ¿no? Historia curiosa, ¿no? De cómo el fútbol... Pero claro, ahora Pere Marco nunca ha hablado con Marcos Struck, ¿no? Él ha crecido ahí, en su familia. Marcos su tío Struck, decía, el barbero de Gandía. El barbero de Gandía, que ahora tiene una peluquería. Ahora tiene otra peluquería, por lo visto. Marcos Struck, que ya... Yo creo que si... Imagínate que sube el Castellón con un gol de este chaval, de cabeza, un cabezazo de los de Marcos. Yo creo que deberíamos ir en peregrinación hasta Gandía, que nos corten el pelo tanto la madre de Pere Marco como el auténtico barbero de Gandía. Me gusta. ¿Cuál es la segunda cosa que me querías contar? Pues bueno, te conté que habían reparado la estatua de David Villa en Langreo. Lo he visto. Nos lo ha mandado Boro Más, ¿no? No, Boro Más, no. Sí, nos lo ha mandado Álvaro Boro. Álvaro Boro, perdona, sí. Álvaro Boro, el herrero de Gandía, se puede decir, quizá, no lo sé. El escultor de Gandía. ¿Recuerdas que el escultor este crecidísimo dijo, esto va a aguantar más que las pirámides de Egipto? Sí. Pues ¿cómo olvidarlo, por otra parte? Pues Don Escultura, ¿no? Igual que está Don Fútbol, pues hay un Don Arte, ¿no? Don Arte, quizá, o Doña Arte, ha aparecido porque unos vándalos, por supuesto, la tribu de los vándalos ha venido al antiguo Imperio Romano de Occidente y ha roto un brazo de la estatua de David Villa en el Langreo. De momento, me parece que las pirámides siguen en pie y el brazo de Villa, pues no sé, Egipto 1, Langreo 0, se podría decir, ¿no? Está así. Es que la gente no respeta nada, Javier. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Te cuento un par de ideas de negocio que tengo? Sí, vamos, yo he venido a eso. Es rápidamente, ¿eh? Una idea de negocio es, dado que el calendario está ligerito, hay hueco para meter cosas, ¿qué te parecería, Enrique, como idea de negocio? Esto surgió ayer hablando con mi hermano a propósito, no sé por qué, de aquellos juegos del Mediterráneo. ¿Te acuerdas? Sí. Que a veces iban selecciones B, por así decir, ¿no? Sí, o sea, iban, a lo mejor la convocatoria de España era... Así, ¿no? Sí, era una mezcla. Pues, ¿qué te parecería un mundial sin jugadores de los 8 mejores equipos de cada liga? O sea, un mundial... ¿Y por qué, ¿por qué 8? O sea, ¿por qué 8 y no 6? O sea, la gracia sería como eliminar a todos los equipos que juegan Champions y competiciones europeas en general, ¿no? 8, pero estoy abierto a que sean 6 como creador de este mundial. Y además también que para jugar este mundial, o sea, si eres internacional, no puedes ser internacional. No sé si me entiendes. Si eres internacional, no puedes jugar este mundial. Este mundial es para gente que no ha debutado y la gente sería como el mundial indie, ¿no? Sería como más... Mucha gente diría que aquí se ve mejor fútbol, que se destaparían nuevos jugadores y demás. Yo lo veo, Enrique. ¿Sabes a qué me recuerda esta idea? Un poco magnífica, por otra parte, que yo apoyo ya desde ya. O sea, si hace falta un community manager o lo que sea. Tú te encargas de la guía. Ahora que he dejado de ser community manager de la mujer de Valverde, de Mina Bonino, por algo que pasó recientemente, pero me recuerda
en África, además de la Copa de África, o Africopa, en este podcast, existe algo parecido, se llama la CHAN, algo así, la CHAN, que juegan selecciones africanas sin jugadores que están en Europa. ¿Es posible eso? O que juegan solo en la liga de ese país. Me gusta. Algo así. Y me suena que la ganó Clemente con Libia. Ah, sí. Algo así. Estoy hablando de memoria, pero Pues, creo que existe algo así en África. Pues esto sería hacerlo mundial, y eso, tú te encargas de la guía Guardian del Mundial Indie, y yo me encargo de recibir algún soborno para celebrar esto en algún país claramente fuera sin estadios y sin nada. Yo me encargo de recibir, de reunirme con los más sátrapas, con los mayores delincuentes, además, y yo recibir creo sobornos. En el comité organizador de los mundiales y eso, quizá exista ese cargo directamente, ¿no? El jefe de sobornos. O sea, tanto maletines, de dar como de recibir. Sí, ¿no? el que organiza dónde van después de una cena, ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente el representante de Balotelli empezará así también. Sí, el que le hizo el vídeo a la gente de Maradona, ¿no? Fue su primer trabajo en esa industria. Sí. Pero será difícil que tu segunda idea de negocio supere a la primera, Javier. Esta es menos... la primera es muy ambiciosa. Esta es una ideita, una golosina para quien quiere cogerlo. Aquí se lo dejamos. También es que ayer, como ves, durante el Bernabéu en el partido fue aquello como un brainstorm de ideas fulgurantes y magníficas con mi hermano. Pues mi hermano, te sorprenderá esto, pero mi propio hermano me estuvo hablando ayer del lasazo, a traición. Por si no tuviera turra contigo, mi hermano se puso a hablar del lasazo, y una cosa llevó a la otra, y recordamos algún gol repetido y demás, cuando hace años en la televisión te ponían, por algún motivo que nunca entendí del todo, lo de ángulo contrario, que te metían el gol y había como un recuadrito, ¿no? Una esquinita que ponía ángulo contrario, te aclaraba eso. Y me hablaba del gol de Lasso, que lo recordaba en el ángulo contrario y no sé qué historias. Pero ¿qué te parecería un nombre para un podcast de fútbol retro? Eso, ángulo contrario, ¿verdad? Es como muy para conocedores, ¿sabes? Como es un guiño, ¿no? Es como, si lo pillas, sabes de que este podcast te va a gustar, ¿no? Porque es un poco... Sí, y ángulo contrario es como un nombre medio técnico, futbolístico, que también tiene reminiscencias de algo de pues la escuadra, ¿no? Como le van el ángulo y demás. Y me gusta, ángulo contrario. Y además como eso, como decir la contracrónica, ¿no? Es un poco el otro lado, ¿no? El otro lado de la cámara. Eso es un poco con... cuando jugaba Miguel Ángel Angulo, sí, ¿no? El de Valencia, cuando jugabas contra él, era un poco ángulo contrario también, ¿no? También es un buen nombre para una columna, también. Mira, lo debería usar para una columna yo. ¿A ti no te pasa que se te ocurren muchas veces un buen nombre para un podcast o para una columna, para una sección, lo que sea, y luego cuando te llega el momento... Sí, claro. La decides en 2 minutos ese día, recién levantado, ¿no? Y yo mira que apunto casi todo y estas cosas no las apunto. Sé que voy a apuntar aquí ángulo contrario, pero también te digo que como el negocio ¿dónde está? O sea, no veo el negocio. No todos hacerlos millonarios, Enrique. Es una idea de negocio, crear un podcast con ese nombre. No es un poco amor al arte esto. O sea, es una idea de negocio de quien quiera empezar un podcast con ese nombre, está bien, ya está. No todo, ya es que tienes mentalidad de emprendedor, Enrique, ya estás como... Te ha podrido el dinero, ya estás en esa mentalidad de tiburón. Ten en cuenta que ahora mismo ya tienes el podcast bueno, Hotel Jorge Juan, luego el podcast ¿no? Los últimos de la lista, que tenemos pendiente el de que viene la gente a contar su temporada favorita,
¿no? Del fútbol, que varios oyentes nos han dado incluso ideas de qué temporada tendríamos que buscar a gente para que hablara de ella. Y este sería el cuarto ángulo contrario. O sea, que es como David Usuario @ que tiene 200 podcasts o algo así. O sea, habría que mirar que la gente no tiene tanto tiempo para dedicarse a nosotros, Javier. O sea, hay que pensarlo también. Ángulo contrario puede ser una sección dentro de este podcast. Eso lo veo quizá más fácil. No sé. Como lo que el ojo no ve, un poco así. Sí, o sea, lo que el ojo no ve podría haberse llamado ángulo contrario. Efectivamente. No puedo estar más. Y ángulo contrario podría haberse llamado lo que el ojo no ve también, ¿no? En las cámaras. Porque yo creo que los primeros que hicieron esa cámara de ángulo contrario debió ser las retransmisiones de Canal Plus, ¿no? Has entrado en un bucle. Yo no sé. Que en el día después estaba lo que el ojo no ve. Que lo que el ojo no ve podría haberse llamado. Ángulo contrario. Es que, la verdad es que suena muy bien ángulo contrario. Cuanto más lo dices, tiene ritmo. Sí. Hay como marida muy bien. Ángulo, que es así más ligero, y luego contrario, que es más contundente. Contrario, ¿no? La T, la R, la C, muy bien. Oclusivas son, ¿no? esos sonidos. Y nada, Javier, quizá podríamos terminar con alguna recomendación de gol cantado. Esta sección que se abre paso para terminar, ¿no? Los episodios donde comentamos alguna canción relacionada de alguna manera con el fútbol, ya sea que nos guste a nosotros o que nos recomiende algún oyente. Tengo varias de oyentes que nos escriben de esto, les interesa bastante este tema. El asazo no tanto últimamente, pero gol cantado está pegando fuerte, nunca mejor dicho. ¿Quieres que te diga alguna? Sí. Vamos a ver, que las tengo aquí guardadas en otro álbum de capturas. Mira, la que me sale aquí, la última, es de Luis Agúndez. Luis Agúndez nos recomendó, yo diría, un clásico del género, que es El cumpleaños de Ronaldo, de La Costa Brava. Una canción fina, ¿no? Maravillosa. Elegante. Muy buena canción. Bueno, no te he contado que creo que me han invitado a una fiesta de Ronaldo, precisamente, en Brasil. ¿Qué dices? Te tengo que contar. ¿A cumpleaños de Ronaldo? No es un cumpleaños, es una fiesta benéfica. Entonces, es como el meme ese, ¿no? Javier, alegre, pero no mucho, ¿no? Claro, tú vas por la causa. Por la causa por una buena solidaria. causa. Es como lo del el meme del autobús sonriendo y triste en función de lo que ves, ¿no? Me han dicho, una fiesta de Ronaldo. Y bien, me han dicho, no, es con fines buenos y sociales y tal. He dicho, Pero ¿y que son en Copacabana? En Copacabana. Sao Paulo, en Sao Paulo. En el vertedero de Sao Paulo, otra gran canción de Astrud. No, pero espera, que por lo visto tiene una fundación que se llama Fenómenos, que hace cosas bastante... Claro, es que todo... Seguro que es una causa buenísima y súper importante. Pero que te llega una invitación de Fenómenos, para una fiesta en Brasil de Ronaldo, Javier, pues yo entiendo que no tengas ninguna gana de ir, pero claro, lo primero es lo primero. No, tengo ganas de ir y de que me lo enseñen y que me... No, es un plan creo que ahí interesante. Es un buen lugar para encontrar inversores, para alguna idea de negocio de estas que me has contado. Quizá se pueda celebrar en Brasil la primera edición del Mundial, que no tiene un nombre, ¿no? Es muy largo de explicar. Necesitas un nombre rápido. El Mundial Indie, ¿no? El Mundial Indie. Voy a coger al primer tipo que vea y le decir, mira, olvídate de esto, de negocios, nada, céntrate en el Mundial Indie, por favor. Ya está. Sí, el Mundial Indie. Y tú sabes que creía que me ibas a decir algo de la Costa Brava o de Francisco Nixon o algo de eso, porque hubo una época que la Costa Brava, quiero recordar que
tú podías contratarlos bastante fácil para que tocaran en una fiesta tuya, en un cumpleaños, nunca mejor dicho, o en tu casa, y por no mucho dinero. O sea, porque a lo mejor pagaban los gastos y algo más, y ellos por la fiesta iban, tocaban y guay, ¿no? Igual necesitabas algún tipo de contacto, algún amigo en común. Porque recuerdo una noche que una amiga me convenció absolutamente de que vinieran a mi casa a tocar la Costa Brava, que en esa época hacíamos algunos conciertos más modestos en mi casa. O sea, no podíamos meter una banda así, no sé si serían acústico o cómo. Y eso que por la noche parece una idea perfecta algo, Javier, ¿nunca te ha pasado? Que por la noche es un plan sin fisuras, ¿no? A lo mejor Sí. yo ya estaba invitando a todo el mundo a que viniera al concierto de la Costa Brava y luego no es que dijéramos esto no se hace, ¿no? Esto no es viable, es que nunca más sacamos el tema, ¿no? Y yo me acuerdo de vez en cuando de esa conversación, que fue real y tal, pero nunca llegó. Entonces ellos no saben que casi Pues- tocaron en mi casa. Un par de apuntes al respecto. Uno, que hay un libro sobre la Costa Brava y especialmente sobre Sergio Algora, que falleció repentinamente y que era un tipo brillante y muy, muy sorprendente en general. Tiene un libro que se llama Los idiotas prefieren la montaña, escrito por Aloma Rodríguez, que es muy bueno, muy recomendable y yo lo he regalado muchas veces. Y luego, curiosamente, el sobrino de Sergio Algora, de la Costa Brava, se llama Francho, es de Zaragoza, tiene también un grupo que se llama Mediapunta, hablando Pero bueno, de conexiones futbolísticas y música, y tiene de hecho alguna canción reciente, creo que tiene una canción ahora que hablaba de... Tiene letras graciosas y hablaba de fumarse un porrito con Maradona que quería y tal. Entonces también tiene algún tema relacionado con tal. En su videoclip sale mucho con camisetas del Zaragoza y demás. pero bueno, yo iba... Que igual adelanta esta historia a la del Barbero de Gandía, ¿eh? Para las próximas Navidad, no lo sé. Creía que Media punta, a mí me gustan mucho. también ha publicado ahora un libro a Andrés Perruca, que tocó con Sí, Sergio Algora en El Niño Gusano, y se ve que ha escrito un libro que lleva casi una década o más escribiendo. O sea, es un tochaco importante sobre el grupo y ellos y cosas en general. Tengo ganas de agenciármelo también, porque yo era muy fan del Niño Gusano, como toda la gente de bien en la época, ¿no? ¿Y algo más que comentarme de Gol Cantado? Pues no, hombre, yo creo que ya hemos dado varios grupos, ¿no? Y varias canciones para que la gente ahora las escuche tranquilamente. Y nos citamos para el fin de semana, que ya veremos si hablamos del Madrid o no, ¿no? Depende de lo que haga el Madrid contra Osasuna, me parece que juega. Sí. Y nada, yo creo que se vienen unos meses convulsos para el Madrid. No quiero que te vayas con este mal sabor de boca a dormir, Javier, pero no sé, no me da buena vibra. Igual No. me equivoco, alguna vez me equivoco, con Cristian Volpato, quizá. Todavía no me rindo, es joven, pero a veces me equivoco. No son las mejores vibras, pero hay que confiar en que Carleto dé un golpe de timón y a lo mejor alguna incorporación en el mercado de invierno pueda arreglar de cierta manera este desaguisado. Pero no pinta bien, Enrique. Lo iremos comentando aquí, como siempre, con lo mejor que tenemos, nuestros oyentes. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.